Hola, en este video vamos a hablar de una técnica de conteo llamada combinación. Recordemos de nuevo que para calcular una probabilidad de un evento A, tenemos que dividir el número de elementos en A sobre el número de elementos en el espacio muestral. Pero en lugar de listarlos y contarlos, podemos utilizar las técnicas de conteo para encontrar esta probabilidad de manera más sencilla. En este caso, vamos a discutir la combinación. Para comprender la combinación, imaginemos que tenemos un conjunto de 10 elementos, donde n vale 10. Y deseamos tomar un subconjunto de ellos, digamos de unos 3 elementos. Pensemos, por ejemplo, que tomamos 4, 5 y 6. En la combinación, el orden en el cual tomamos los elementos no importa, de tal manera que si los hubiésemos establecido como 4, 5 y 6, o bien como 4, 6 y 5, o como 5, 6 y 4, en realidad ese orden es irrelevante. Lo que nos va a interesar entonces es ver de cuántas maneras distintas podemos elegir distintos subconjuntos de 3 elementos, como 4, 5, 6, o 3, 6 y 9, o 1, 4, 7, etc. La fórmula para calcular la combinación es esta, y quiero que se percaten un poco de su notación. Esta primera manera en que podemos expresarlo pareciera que es una división, pero en realidad no estamos diciendo n sobre k. Esto es distinto a la notación que utilizamos n combinación k. Hay que tener mucho cuidado en cómo lo expresamos. Este tipo de notación puede también convertirse en la notación que utiliza nuestra calculadora, n combinación k, y se calcula de esta manera, n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Esta fórmula puede parecer similar a la del video anterior de la permutación, y de hecho debemos percatarnos que este pedazo de la fórmula en efecto corresponde a n permutación k. De tal manera que podemos expresar que la combinación es n permutación k sobre k factorial. Tomamos como base la permutación y vamos a quitar las posibilidades de ordenar los elementos que estamos tomando en nuestro subconjunto. Recordaremos que la operación n factorial se calcula de esta manera: 1 cuando n vale 0 y la multiplicación desde 1 hasta n para valores más grandes de n. Veamos un ejemplo práctico para comprender cómo podemos utilizar la combinación. Una pequeña compañía ladrillera posee 10 camiones de carga y requiere utilizar 3 de ellos para enviar a un cliente un pedido urgente. Inciso A. ¿De cuántas maneras distintas se pueden elegir los camiones para este pedido? En este ejercicio podemos ver que los camiones, todos ellos van a ir hacia el mismo cliente, de tal manera que el orden en que los elijamos es irrelevante. Por lo cual, vamos a utilizar 10 combinación 3 para resolver nuestro ejercicio. Utilizando nuestra fórmula, nos lleva a 10 factorial sobre 3 factorial por 10 menos 3 factorial. Desarrollando un poco, esto es lo mismo que 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. De nuevo desarrollando, podemos expresar el numerador como 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, es decir, por 7 factorial. Observen cómo ese 7 factorial se va a cancelar con el que se encuentra en el denominador. Esto nos lleva a que podemos expresar nuestro resultado como 720 sobre 3 factorial, es decir, 3 por 2 por 1,
sobre 6. 120 maneras distintas de elegir nuestros camiones para que vayan a entregar nuestro pedido urgente. El inciso B nos dice, si uno de los 10 camiones está descompuesto, ¿cuál es la probabilidad de que se elija este camión descompuesto? En el inciso B, estamos ahora tratando con probabilidad, de manera que utilizaremos nuestra definición de la probabilidad del evento, en donde el evento en este caso es elegir el camión descompuesto, eso va a ser A, como el número de elementos que se encuentran en el evento de interés sobre el número de elementos sobre el espacio muestral. Debemos percatarnos que el número de elementos en el espacio muestral ya lo calculamos. Se trata justamente de este 120 que acabamos de encontrar, ya que son todas las posibles maneras en que podemos elegir 3 de los 10 camiones de carga disponibles. En el numerador, en cambio, tenemos que encontrar cuántos elementos hay en el evento de interés. Pensemos entonces como si utilizáramos la regla del proyecto. Existen dos conjuntos claros. Un primer conjunto que habla de los camiones que están descompuestos. Y un segundo conjunto que habla de los camiones que no están descompuestos. En el primero de los elementos, o de los conjuntos, tan solo tenemos un camión descompuesto, de los cuales vamos a elegir a este camión descompuesto, ya que de eso se trata nuestro evento aleatorio. De los que no están descompuestos, tenemos 9, de los cuales vamos a elegir tan solo 2. ¿Por qué? Queremos elegir 3 camiones, pero de acuerdo a nuestro evento, uno de ellos está descompuesto y los otros 2 no. Utilizamos nuestra definición y entonces nos queda 1 factorial sobre 1 factorial por 1 menos 1 factorial por 9 factorial sobre 2 factorial por 9 menos 2 factorial. Todo esto sobre 120. Desarrollamos. Todo este primer elemento vale 1. Y el segundo elemento podemos expresarlo como 9 por 8 por 7 factorial sobre 2 factorial, es decir, 2, por 9 menos 2, 7 factorial. Cancelamos este con este y entonces nos queda 36 sobre 120. Es decir, 3 sobre 10. Esto corresponde a la probabilidad de haber elegido el único camión descompuesto para poder mandar nuestra carga urgente. La probabilidad en realidad es del 30%, lo cual nos dice que la mala suerte no es tanto mala suerte, solo es cuestión de probabilidad. Podemos resolver este mismo ejercicio utilizando nuestra calculadora. Utilizo una calculadora Casio como ejemplo. Para poder resolverlo, tan solo debemos de presionar el 1 y el 0 para tener aquí un 10. Y observemos que una de las teclas debe de tener una segunda función llamada NCR, es decir, la notación de combinación de nuestra calculadora. Recordemos que queremos calcular 10 combinación 3. De tal manera que presionamos Shift para habilitar la segunda función y la tecla correspondiente, en este caso el signo de división. Nos debe de aparecer aquí
una C. Presionamos después el 3 para tener 10 combinación 3 y el signo igual. Nos debe de aparecer nuestro resultado. Intenten realizar el ejercicio B, calcular la probabilidad de mandar el único camión descompuesto a nuestro cliente utilizando su calculadora. Utilicen el área de comentarios para discutir al respecto.